¿Sí? Cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén y por el beso de sus pies. Recordemos que el tema es ¿por qué no recibimos lo que pedimos? ¿Sí? Dice en Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Puede sentarse, hermano. Vimos como primera situación de por qué no recibimos lo que pedimos es que a veces pedimos para gastar en nuestros deleites o pedimos no de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, muchas veces alguien puede estar pidiendo un carro y todavía no es el tiempo para que tenga el carro. Yo daba el ejemplo que si su hijo le pide un cuchillo, su hijo de 1 añito le pide un cuchillo porque quiere jugar con el cuchillo, usted no se lo va a dar. Porque él todavía no tiene la sabiduría ni el conocimiento para usar el cuchillo, ¿verdad? Va a llegar a una edad a la que usted ya él puede pelar su naranja, pelar su mango y usted le va a dar el cuchillo. No sé si me doy a entender. Entonces muchas veces nos pedimos las cosas en el tiempo que todavía Dios no nos las da porque Él sabe por qué razón no las está dando, ¿verdad? Y muchas veces pedimos cosas que no nos convienen. Y por lo que dice que pedís y no recibís porque pedimos mal. Entonces es importante tener sabiduría para saber qué debemos de pedir y qué no debemos de pedir. Aleluya. Luego nos vamos a San Mateo capítulo 7, verso 7. Si gusta se va conmigo a San Mateo capítulo 7, verso 7. Donde dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? Dios le va a dar buenas cosas a los que le pidan, pero Jesús daba una instrucción: pedir, buscar y llamar. Muchas veces nosotros quedamos solamente en pedir y no buscamos la bendición. Yo les daba el ejemplo de un trabajo. Muchos hermanos tal vez pueden pedir un trabajo, pero no salen a buscar el trabajo, entonces no tienen el trabajo porque Dios no quiere que sus hijos sean ociosos. Dios quiere que sus hijos busquen las bendiciones. Amén. Entonces, y yo les daba el ejemplo en una ocasión de una prédica sobre la sabiduría. Yo puedo pedir sabiduría, pero tengo que buscar la sabiduría leyendo la palabra de Dios. ¿Me entienden? Si yo no leo la palabra de Dios, la sabiduría que voy a tener no va a ser una sabiduría de lo alto, sino va a ser una sabiduría terrenal, ¿verdad? Tengo que aprender a escuchar cuando están predicando. Amén. A tomar lo bueno y desechar lo malo. Yo daba como ejemplo Génesis capítulo 24. Si quieren se va conmigo a Génesis capítulo 24, donde hablaba sobre cómo Abraham mandó a un siervo a buscar esposa para su hijo. Yo no creo que ninguno de los que estemos acá vaya a pedirle a una persona que busque esposa para su hijo si no le tiene confianza a esa persona. Si no sabe si esa persona tiene la sabiduría para buscar la esposa correcta. Entonces Abraham definitivamente al criado que mandó fue a un criado sabio. Y dice en el verso 11, el criado dice que iban con unos camellos y dice en el verso 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame. ¿Qué es eso? Pedir. ¿Sí? Dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, ya es misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien dijere, baja tu cántaro y te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Imagínense, este hombre, a pesar de ser un criado, hizo una oración a veces difícil de entender, porque usted, que sea la mujer que me conteste de tal manera, muy difícil saber en qué manera nos va a contestar algo. Pero en primer lugar, esa mujer, el criado estaba en el lugar correcto.
Porque Abraham le había pedido que buscara una mujer de la parentela de Abraham. Abraham le había pedido eso al criado. Y el criado se fue a donde salían las doncellas de la parentela de Abraham. Esto enseña que usted tiene, que alguien cuando va a buscar pareja tiene que ser dentro de la misma fe. Que sea una mujer creyente, ¿verdad? Pero a pesar de que él estaba en el lugar correcto, él pidió una virtud en la mujer. Que la mujer a quien yo le pidiera agua, que no solo me debe beber agua a mí, sino que le debe beber también a mis camellos. Esa es una virtud de servicio. Entonces, uno puede estar en una iglesia, pero si usted quiere una mujer virtuosa, pídesela así al Señor, ¿va? Y esto aplica también para el trabajo, aplica para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, miramos que a miles de años antes de que Jesús dijera, pedir y se dará, buscar y llamar a su sabiduría, este hombre ya estaba pidiendo. Ahora miren lo que dice en el verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Rebeca se volvía a su casa. Rebeca vio ahí al criado de Abraham y tal vez lo saludó, buenas tardes, pero volvía a su casa. Entonces no era que era solamente de pedir, había que buscar, porque sigue diciendo, entonces el criado corrió hacia ella. ¿Qué es eso? Buscar. ¿Va? Corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Imagínense, la mujer sacó agua para 10 camellos, porque 10 camellos llevaba el criado de Abraham. Y les explicaba la vez pasada que el camello no bebe una tinaja de agua. El camello bebe bastante agua. Pero eso ¿qué significa? Que era una mujer virtuosa. Ahí dice que Rebeca era de aspecto hermoso, que era virgen, y un montón de características más que no había pedido el criado, porque el criado primero pidió una virtud. Entonces, por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Usted pide a Dios, alguien temeroso de Dios, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Entonces, miramos eso. Luego, en el versículo 33, resulta que Rebeca se lo llevó a la casa de su papá, ¿sí? Y cuando llegaron, dice que le pusieron, en el verso 33, le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de la hija de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo de mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Él comenzó a explicar todo lo que había hablado con Abraham, y no solamente explicó eso, sino que explicó que cómo él hizo la oración a Dios y Dios le contestó la oración. Entonces, ¿qué es eso? Llamar. Él tuvo que decir a qué había llegado. Entonces, si usted lee el verso 50, dice en el verso 50, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Aleluya. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Entonces, cuando usted mire esas oraciones contestadas, adore al Señor. Denle gracias al Señor. No sea como esos 10 leprosos de que 9 no se recordaron de darle gracias a Dios.
solamente regresó uno a darle gracias a Dios. Aleluya. Muy bien. Luego de eso, en Daniel capítulo 6, miramos el caso de Daniel y el foso de los leones. Miramos que Daniel era un varón superior a todos los gobernadores y sátrapas. Él era un gobernador, pero él era superior a los demás. Y el rey Darío estaba pensando en ponerlo sobre el reino, porque en él había un espíritu superior. Y ese espíritu superior que había en Daniel es el mismo espíritu superior que está en usted y en mí. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Pero para que ese espíritu que Dios le ha dado a usted y a mí sea superior, tenemos que seguir los ejemplos de Daniel. En el capítulo 1 miramos que Daniel cumplió con los requisitos que mandó pedir el rey Nabucodonosor. Hombre sabio en ciencia, de buen parecer, de buen entendimiento. De buen parecer significaba que él se trataba de manera de presentarse bien delante de la gente. Yo no creo que nadie acá vaya a ir a pedir trabajo en pantaloneta y camiseta, ¿verdad? Tratamos de ir presentables a pedir un trabajo. Entonces, ¿cuánto más para las cosas de Dios? Aleluya. ¿Verdad? Entonces, y así hay un montón de requisitos, y el requisito más importante del capítulo 1 de Daniel era que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero Jesús enseñó en San Mateo capítulo 15 que no es lo que entra lo que contamina, más lo que sale de tu boca. Entonces yo no me contamino con lo que como, yo me contamino con lo que digo. Si yo ya maltrato a alguien, si yo ya estoy tirándole piropos a una mujer, si yo estoy haciendo cosas que no tengo que hacer, entonces ahí ya me estoy comenzando a contaminar, ahí comienzan los adulterios, ahí comienzan las fornicaciones, ahí comienzan los asesinatos, ahí comienzan muchas cosas, con lo que decimos con nuestra boca. Entonces yo tengo que tener cuidado de no contaminarme. Pero en Daniel capítulo 6 habla de otra característica de Daniel. Dice que estos hombres trataron una manera de buscar en Daniel una ocasión para acusarle, pero no podían acusarle. ¿Adivine por qué? Porque Daniel andaba rectamente. No podían decir que Daniel llegaba tarde al trabajo, porque el trabajo se abría a las 7 y él estaba a las 6:30. Un cristiano no puede llegar tarde al trabajo. Aquí en la iglesia muchos vienen de trabajar y eso se comprende. Si usted viene de trabajar, es como que si en el trabajo usted llegue tarde porque hubo un accidente en el camino. Pero de lo contrario, Daniel trataba la manera de estar puntual. No se llevaba cosas del trabajo, no agarraba más de la hora de comida. A la hora de salida no ya estaba cambiadito en la salida, no, esperaba que se terminara la hora y comenzaba a cambiarse. Era un hombre que no tenían en qué acusarlo. Pero estos hombres lo podían acusar en relación a Dios, su relación con Dios. Entonces ellos hicieron que el rey Darío firmara un edicto, una ley que dijera que cualquier hombre que le pidiera a otro Dios que no fuera los dioses del rey Darío o a él, que fuera echado en el foso de los leones. Y dice en el verso 10 del capítulo 6 de Daniel, en el verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En primer lugar, Daniel no se puso a orar porque en ese momento tenía problemas. Él ya oraba antes de los problemas. Eso significa permanecer en oración. Oraba 3 veces al día, no solamente en la madrugada. Muchas veces como cristianos tienen la costumbre de orar solo a las 5 de la mañana. Se echan una oración de 1 hora, pero el resto del día no hablan con Dios. Yo no creo que usted se levante en la mañana y le diga un montón de cosas a su mamá y el resto del día no le hable, ¿verdad? Tiene que hablar el resto del día, y así es Dios. Eso es permanecer en oración. ¿Va? Es cuando usted baja la camioneta y decirle: Padre, gracias porque no se quedó este bus, vine a tiempo. Gracias, Señor, porque a pesar de que este chofer venía bloqueando, tú nos protegiste. Cuando regresamos a casa, gracias, Padre, porque a pesar de que hay muchos ladrones, tú me guardaste. Me guardaste de accidentes, ¿va? Eso es permanecer en oración. Pero lo que más llama la atención, hermano, es que Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No cualquier ventana, sino las ventanas que daban hacia Jerusalén. Pero ¿por qué Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén? Vimos en Primera Reyes, capítulo 8, verso 46.
Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren, lloraren a ti en la tierra que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y escuche bien, lloraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo te he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les darás justicia. Aleluya. Entonces, muchas veces, para que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que seguir las instrucciones que están en la palabra. Daniel sabía la instrucción. Sabía que él oraba con la ventana abierta hacia Jerusalén, no porque ahí Jerusalén tuviera algo santo, sino que porque esa era la instrucción. Ese había sido el pacto de Dios de Salomón con Daniel. Cuando alguien está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque así está escrito. Amén. ¿Verdad? Y no es porque el anciano, tal vez, mira hermano, tal vez el anciano va peor, tal vez va con problemas, tal vez va atribulado, tal vez ese día le falló al Señor. Pero usted sana porque usted obedeció la instrucción. Aleluya. Entonces tenemos que aprender. Muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no seguimos las instrucciones que Dios dio. Mire la instrucción que dio Jesús en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, Jesús no está diciendo aquí que sea malo el orar en la sinagoga. No. Dice que no seas como los hipócritas que aman el orar en las sinagogas y cuando están solos no se acuerdan de Dios. Cada vez que nosotros llegamos a nuestra casa, estamos solos, Dios está con el oído atento a escuchar la oración, así como usted oró en la iglesia. Así como usted oró cuando fue a orar y no importó que fuera en la calle, usted oró. Así espera que Dios, que le oremos cuando estemos a solas. Y Dios me está hablando a mí también, hermano. No crea que yo llego todos los días y me pongo a hacer una larga oración antes de dormir. A veces me duermo y se me olvida hablar con Dios. Y a veces me levanto y se me olvida hablar con Dios. O sea, esto es también para mí. Es para todos nosotros. Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, busquemos a Dios en lo secreto. Y Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esa es la fuerza del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Luego tenemos Santiago capítulo 1, verso 5. Amén. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No estoy hablando sobre la sabiduría, pero estoy dando un ejemplo de pedir sabiduría. Dice que si alguien tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Y dice, ¿el cual da a quiénes? A todos. No excluye a nadie, a todos. Los hombres que anduvieron con Jesús no eran hombres estudiosos. Unos eran pescadores, otros tenían otros oficios que no eran oficios, por decirlo así, universitarios. Pero Dios los hizo capaces de hablar la palabra de Dios. Entonces, y dice, a todos abundantemente, Dios te lo va a dar con abundancia. Y sin reproche. Dios no te va a decir, mira, es que no te va a dar sabiduría porque tú ni vienes a la iglesia, ¿va? Dios se la va a dar. ¿Qué va a hacer usted con la sabiduría? Ese es el problema. Dios le dio sabiduría a Salomón. ¿Qué hizo Salomón con la sabiduría? Ese era el problema. ¿verdad? Si hacemos caso a la sabiduría que Dios nos da. Entonces, pero miren lo que dice en el verso 6. Pero pida con fe,
no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7, perdón. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aleluya. Y aprendemos en esta noche, hermano, que muchas veces no recibimos lo que pedimos, porque pedimos sin fe. Dudamos del Señor. El diagnóstico es una enfermedad que no tiene cura. Y le pedimos al Señor que nos sane, pero le creemos más al diagnóstico. Le creemos más al doctor. No, usted no se va a curar. Usted, Señor, sáname, pero no lo está creyendo, no está confiando en que el Dios que usted está orando es poderoso para sanarlo de cualquier enfermedad. El problema no tiene solución, Dios tiene la solución. Amén. ¿Verdad? Dios puede darnos. Decía Jesús como ejemplo, que si le pedimos a este monte que se echara aquí para allá, que si creyéramos, lo haría. Entonces creamos, hermano. Aleluya. Yo no sé qué metas, qué objetivos tenga usted para este año, pero yo le puedo decir que en el nombre de Jesús usted lo puede lograr. Porque Jesús dijo, y cosas mayores harán ustedes. Aleluya. Es que el Dios en que nosotros creemos es el Dios de los imposibles, el Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿por qué no recibimos muchas veces lo que pedimos? Porque pedimos dudando. Porque no creemos. Creámosle al Señor. El Señor es poderoso para sacarnos de la circunstancia en la que esté. Aleluya. Yo estaba en una circunstancia muy difícil. Una vez yo le vi a 85,000 quetzales en tarjetas de crédito y no sabía cómo salir de ahí. Hoy no le debo eso a las tarjetas de crédito. Tengo tarjetas de crédito, pero pago lo que voy consumiendo. Pero antes no lo podía pagar. Pero Dios es poderoso. Dios le puede dar a usted la solución a muchos problemas, pero créale al Señor. Amén. Aleluya. Luego tenemos en Proverbios, capítulo 28, verso 9, y con esto estoy terminando, hermano. ¿Sí? Con esto estoy terminando. Proverbios, capítulo 28, verso 9. Y para mí, no es que sean más importantes, porque todos son importantes. Pero esto tiene mucho que ver con el amor que usted le tiene a Dios. Mire, muchas veces no pedimos porque se cumple. Hacemos esto que dice en 28:9. Dice, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es. Si usted, cuando llega el tiempo de la prédica, no pone atención, de ahí Dios no le va a poner atención a usted. Si usted, cuando tiene un tiempo libre, vio la Biblia y algo, el Espíritu le dijo, léala, pero preferimos ver la película, vale. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra ley ahí es la misma palabra que significa palabra de Dios. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Si nosotros apartamos nuestro oído para no escuchar la palabra de Dios, no importa quién se para aquí, hermano. Así es. Está leyendo la Biblia. Posiblemente como seres humanos nos equivoquemos, pero lo vuelvo a repetir, usted escuche la palabra y tome la palabra. ¿Verdad? No aparte su oído, porque entonces Dios va a apartar también su oído de usted. Aleluya, gloria a Dios. No seamos como Marta. Marta estaba afanada, haciendo todo. Mire, en su casa estaba Jesús y habrá dicho, en mi casa está el Hijo de Dios, está el Mesías, está mi Salvador, entonces le voy a hacer un bonito guisado, voy a limpiar bien la casa para Él, muchas cosas quería hacer Marta para Jesús, pero María escogió la parte que no es la quitada, escuchar a Jesús. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas para Jesús. Porque yo decía, usted puede venir a alabar, a adorar, venir un día antes a limpiar, hacer muchas cosas. Pero lo más importante es la palabra y poner atención a la palabra. Dale palmas a la Biblia de Dios, Señor de tus reyes. Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero que es deleitarse a sí mismo en Jehová. Muchos pensamos que deleitarnos en Jehová es solamente cantar y adorar. No.
Deleitarse en Jehová es deleitarse en su palabra. Gloria a Dios. Cuando usted encuentra deleite en la palabra de Dios, Dios concederá las peticiones de su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted comience a amar la palabra de Dios, yo le invito a que lea el Salmo 119 y mire cómo el salmista amaba la palabra de Dios. Por eso en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque él amaba la palabra de Dios. Pues digo yo, si alguien viene y predica aquí algo que está contrario a la palabra de Dios, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque yo amo más la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nadie está sobre la palabra de Dios. Nadie. Amén. Yo no estoy sobre la palabra de Dios. Si usted mira que yo estoy predicando lo incorrecto, dígame, hermano Cristian, pero ¿y el otro versículo qué? ¿Verdad? Si usted me demuestra a mí, yo tengo que tener la humildad. Eso es humildad. No hay que confundir humildad con sencillez. No es lo mismo. Humildad es aprender a aceptar nuestros errores. Así es. Aleluya. Jesús fue humilde. Pero cuando a Jesús le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, Él decía: tú lo has dicho. Él tenía identidad. Él sabía lo que era. Aleluya. Su humildad se vio cuando lo escupieron y lo bofetearon, y Él no pagó mal por mal. Ahí se mira su humildad. Cuando hablan de usted y usted no responde por mal. Gloria a Dios. Cuando le hacen caras y usted responde con una sonrisa. Ahí se mira su humildad, ¿verdad? Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.